momento estamos muy expectantes a lo que está ocurriendo en estos momentos en Egipto, luego que Israel y Hamás acordaron anoche la primera fase de un marco de alto al fuego negociado por Estados Unidos que va a permitir, 1, la rápida liberación de todos los rehenes retenidos en Gaza, 2, la retirada de Israel a un punto acordado de su frontera, es decir, saliendo un poco más del enclave palestino, y en tercer lugar, la excarcelación de algunos prisioneros palestinos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el primero que confirmó esta información, lo publicó en sus redes sociales y afirmó que es probable que los rehenes sean liberados el lunes. Anoche dijo que se esperaba que fueran el día sábado, pero efectivamente esa información fue cambiando con las horas y sería entonces para el día lunes. Dijeron que la liberación de los rehenes va a ser de una sola vez y eso va a ser a cambio de los cerca de 2.000 prisioneros palestinos, de los cuales 250 palestinos fueron condenados a penas de cadena perpetua y los otros 1.700 fueron detenidos por Israel desde el comienzo de la guerra que el día martes cumplió 2 años. ¿Cuántos rehenes se estiman que tiene Hamás en su poder por parte de los israelíes? Es que serían 50 rehenes israelíes, de los cuales, eso sí, solamente 20 estarían vivos. Su anuncio del acuerdo, eso sí, no abordó algunos puntos conflictivos que nosotros lo conversábamos, Gonzalo, el día de ayer también de la propuesta, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con las armas? ¿Hamás se va a desarmar o no se va a desarmar? Y finalmente también, ¿qué es lo que va a pasar con la futura gobernanza de Gaza? ¿Quién lo va a administrar? Habíamos hablado inicialmente de que Donald Trump había establecido un gobierno de transición que iba a quedar supervisado por el propio republicano. Eso también está por verse, pero hasta el momento se desconoce, eso sí, también si es que finalmente esta liberación va a incluir también la entrega de los cuerpos de otros rehenes que murieron en cautiverio y cuyos restos siguen en poder de Hamás. Hay que recordar que cuando pasó el 7 de octubre del 2023, en los que Hamás vulnera la frontera y cruza de manera ilegal a territorio israelí, ellos asesinaron a 1.200 israelíes en los diferentes kibbutz, también en un concierto de música, y ahí tomaron cerca de 250 rehenes que se llevaron a la Franja de Gaza. De esos 250, muchos han sido liberados, muchos han fallecido, y de los que se contabilizan que podrían todavía seguir en la Franja de Gaza serían 50 en total, pero de los cuales 27 estarían fallecidos. Hoy estamos viendo imágenes en vivo de los campamentos en la Franja de Gaza que están a la espera del resultado de estos acuerdos. No está fácil, no sería primera vez, por ejemplo, que un acuerdo se rompe. Claro. A esta hora está reunido el Gabinete de Seguridad de Israel, donde hay algunas autoridades que no van a firmar el acuerdo, que no lo aprueban, como el ministro de Finanzas, el ministro de Seguridad. Eso no serían votos de mayoría que permitieran que el acuerdo fracase, pero de todas maneras tensionan la opción que ha tomado Benjamín Netanyahu de suscribir este acuerdo. Las tareas son difíciles. Hamás pide la liberación de entre 1.500 y 2.000 prisioneros. De ellos hay varios que cumplen cadena perpetua, cerca de un centenar. Por lo tanto, hay dudas si se va a cumplir la expectativa de Hamás en ese sentido. Se dice que a esta hora las tropas israelíes ya estarían replegándose o al menos agruparse en algunos sectores de la Franja de Gaza para iniciar la salida. Esa es especulación. Esto no se va a definir hasta que se firme el acuerdo en Egipto. Francia ha tratado de ser la voz de Europa en todo esto. El presidente Macron y el presidente Trump son los que han tratado de tomar en sus manos las vocerías de todo esto. Y Naciones Unidas, que claro, ha tenido frases de buena crianza, buenos deseos, que la OMS, que la OMS va a acompañar en términos sanitarios todo esto, pero sabemos que Naciones Unidas no ha jugado un rol fundamental en esta negociación, que por supuesto Donald Trump ha tratado de dejar claro que es gracias a su gestión. Claro, sin duda, cerca de las 6 de la mañana se esperaba que finalmente se llevara a cabo la firma de este acuerdo de paz, que es la primera fase. Hay que recordar que son 3 fases, que ya la vamos a pasar a explicar, pero antes de eso, esa firma todavía no ha ocurrido. Estamos obviamente muy a la espera también de lo que ocurra en el Cairo, pero algo que va a pasar que es muy importante es que Trump anunció que pretende viajar este fin de semana a Medio Oriente, probablemente sea la ciudad del Cairo, en Egipto, pero además fuentes israelíes aseguran que ya se están preparando para una eventual visita, afirmando que quieren que Donald Trump
Trump vaya a Israel, vaya a la ciudad de Tel Aviv y entregue un discurso en el Knesset, que es el parlamento israelí. Algo que tú mencionaste, Gonzalo, es importantísimo, porque hay varios medios que ya habían dicho que el cese al fuego había entrado en vigencia. Eso por el momento no puede estar confirmado porque primero tiene que haber una aprobación, lo dijeron los israelíes, que tiene que haber una aprobación, una votación por parte de todo su gabinete para que se apruebe este plan de acuerdo, o sea, de acuerdo de paz. Y ahí están esos dos importantes ministros del gabinete. Son de extrema derecha. Que son de extrema derecha, claro, que lo estarían poniendo en duda. Ahora, hay otro tema que es bien relevante. Acá no se está jugando solamente la paz en Gaza, sino que se está jugando la estabilidad en todo Medio Oriente. Hay, por ejemplo, peticiones de los países que han mediado de exigir que cuando este acuerdo se cumpla, se determine no solamente el límite del territorio de Gaza y el pueblo palestino, sino que, como se ha pedido por muchos líderes del mundo, que se reconozca, que se empiece a forjar el Estado palestino y que el límite territorial tenga su capital en Jerusalén Oriente. Esto también ha sido una de las grandes disputas de quién es Jerusalén. ¿De quién es Jerusalén? ¿De los israelíes o de los palestinos? Ahora, hay otro punto importante también, y es que habló el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Bueno, por un lado, Netanyahu claramente celebró este acuerdo, pero también lo celebró Hamas. Y también Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, quien pidió, eso sí, hace pocas horitas, la implementación inmediata del acuerdo, incluía la liberación de los rehenes y de los prisioneros y además la entrada de ayuda humanitaria urgente a Gaza. Otro punto que también mencionó Mahmoud Abbas es lo que tú mencionabas, de que se destaque y se motive también al reconocimiento de un Estado palestino ya a nivel internacional y más masivo, más bien digo. Y jamás lo tendría que reconocer, o sea, jamás lo tendría, exige que ser parte de esa gestión, que es una de las cosas que Trump rechazado. Claro, y la propuesta rechaza, o sea, jamás no tendría nada que ver en esa administración. En esa pero jamás administración sigue no puede tener. No puede tener. Y antes que se me olvide, sin duda, quería mencionar las imágenes que estábamos viendo, porque obviamente tras que se dio a conocer este acuerdo, en Israel ha sido pura fiesta. Muchas personas han salido en masa también a los distintos puntos, principalmente en la ciudad de Tel Aviv, a la plaza, que es una plaza conmemorativa de los rehenes. Hay personas que han salido a celebrar, los familiares de los rehenes han salido a celebrar, ahí vemos con champañas, euforia. Y también, de hecho, si podríamos poner en un dúplex, podríamos decir también las celebraciones que se han llevado a cabo durante las últimas horas en la franja de Gaza por parte de los palestinos. Jóvenes, menores de edad, incluso han salido a las calles a celebrar este acuerdo de paz porque significa, uno, el cese al fuego y dos, que obviamente pueden retomar también parte de su vida cotidiana alejado de las balas y de las guerras. Ahora, este plan, yo les mencionaba, tiene 3 fases. Esto, lo que se acaba de acordar, es solamente la primera fase. Cuenta de 3 y lo vamos a pasar a explicar mejor acá en nuestro virtual. Tenemos acá en la región de Medio Oriente. Se va, ven Gonza, acompáñame. Se ve toda la parte que está en roja, es donde actualmente están las fuerzas de defensa de Israel. Esta es la fase actual. Esta línea azul que ustedes están viendo en todo el enclave palestino en la franja de Gaza es donde se encuentran desplegadas las tropas israelíes. Ahora, ¿qué va a pasar en la fase número 1? Lo pasamos a revisar. Ahí vemos, en amarillo vemos cómo se achica un poco el perímetro en el que están desplegadas las tropas de defensa, los tanques, los soldados y los militares israelíes. Y en esta primera fase es la que se va a llevar a cabo entonces en los próximos días con la liberación de los rehenes, la liberación de los presos palestinos y podríamos decir, el despeje un poco también o la retirada de las tropas israelíes. ¿Qué pasa en la fase 2? Lo pasamos a revisar. Ahí tenemos, ahí vamos viendo cómo considerablemente se va achicando la presencia israelí dentro de la franja de Gaza. Todo esto que ustedes están viendo es dentro de la franja de Gaza, es decir, siempre en territorio palestino. Y ya la fase 3, que sería una de las últimas fases, podríamos decir la más definitiva, que esto no es definitivo, pero es a mediano plazo al menos. Es decir, las fuerzas de defensa de Israel, el ejército, se mantendría en como especie de límite verde que ustedes ven de manera temporal. No se sabe cuánto tiempo, no se sabe hasta cuánto y cuánto también es la cantidad de militares que podrían mantenerse, pero es como una especie como de supervisión o de fiscalización, de patrullaje en todo el límite hacia Israel. Por lo menos yo me atrevería a decir que sería un par de meses
un par de meses más. Y tal vez permanentemente vigilando el límite. Ahora hay varias cosas, lo hemos dicho, que todavía hacen tener cautela respecto de esta buena noticia. Las partes se han acercado prácticamente en totalidad a allanarse a este acuerdo. Pero, por ejemplo, la reconstrucción de Gaza es una friolera de plata. Son 60.000 millones de dólares aproximadamente, más de 60.000 euros que se van a requerir para poder reconstruir Gaza. Y lo que están tratando de gestionar las partes que están encabezando las negociaciones, sobre todo Estados Unidos y los países árabes, es que los Emiratos Árabes serían los financistas de esta reconstrucción. Ahí hay un tema que es bien relevante. Lo otro, acá estamos hablando de 2 años que han dejado cerca de 70.000 muertos y más de 20.000 de ellos son solamente niños. Ese es otro tema que también hace pensar, pero tener la expectativa de que aquí va a haber una suerte de aceptación que permita la estabilidad de la paz. Porque esto ha dejado mucho dolor, mucha odiosidad, que es lo que recurrentemente reaviva los enfrentamientos. Sí, sin duda. Y eso es lo que le han exigido también y han instado la gran mayoría de los líderes internacionales. Habló Francia, habló Italia, habló la Unión Europea, habló Reino Unido y todos, habló incluso hasta Putin, pidiendo, o sea, celebrando también el acuerdo de paz por parte de Rusia, China también, y todos llamando a un acuerdo de paz que sea duradero. En ese sentido también es bien importante algo que tú mencionaste también, Gonzalo, y es lo que se está gestando en estos momentos en Medio Oriente. Además de que estas conversaciones se llevaron a cabo en Egipto, fue muy importante el rol de los mediadores. ¿Quiénes fueron los mediadores? Turquía, Qatar, además de obviamente los altos dirigentes de Hamas, Arabia Saudita también ha Israel. estado muy presente. Claro, y sobre todo también quiénes fueron por parte de los equipos de discusión o de la delegación estadounidense es Steve Witkoff, que es el encargado especial de Medio Oriente, pero además Jared Kushner. ¿Quién es Jared Kushner? Es el yerno de Donald Trump, el que está casado con su hija, con Ivanka, que es judío, es decir, de hecho Ivanka Trump cuando se casó con su marido, con Jared Kushner, se tuvo que convertir al judaísmo, y por eso que también Donald Trump tiene una cierta cercanía obviamente con la religión. Perdón, para destacar lo que estamos viendo, la imagen de la izquierda es en vivo, es un bombardeo. Y esto también es tremendamente importante, muy importante, porque en medio de todas estas discusiones, cuando supuestamente están a punto de firmar el acuerdo de paz, los bombardeos de Israel no han parado. Se han mantenido durante toda la noche. Es un ejemplo total de la fragilidad aún de todo el panorama en la franja de Gaza. O sea, imagínate, se supone que están prácticamente abuenados, la gente nuevamente arrancando, los bombardeos continúan. Entonces, claro, es como difícil entender todavía el panorama. Sí, es todo muy obviamente frágil, como dices tú. Vemos imágenes ahí que acaba de llegar creemos que debe haber sido un misil porque generó una cierta explosión. La gente tuvo que salir arrancando. Esto es en la franja de Gaza. Estas son imágenes que están completamente en vivo y es por eso que este alto al fuego todavía no ha entrado en vigencia, porque se está esperando que cerca de las 11 de la mañana finalmente se lleve a cabo esta votación por parte del gabinete de Israel, en el que aprueban o rechazan finalmente este plan de paz. Ahora, hay un momento que ha dado la vuelta al mundo, Gonzalo, y es cuando Donald Trump se entera de que se logró el acuerdo, porque él no estaba en el Cairo, Donald Trump estaba en Estados Unidos y él mandó a este equipo que yo te mencionaba al Cairo para generar esta instancia de negociación. Es el momento en el que finalmente el secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos, le comunica a Donald Trump porque le dice como un secreto y le pasa un papel escrito a mano por un tema de seguridad. Anoche nuestra. Anoche, mira, quiero que pasemos a revisar ese ambiente. Go ahead, please. Well, they're smart, but they're not smart enough. Oh, my microphone's broken. They're smart, but they're not smart enough. And that's why we're all working with Treasury, with all these different departments, to find the criminal conspiracy. Okay. I'm just giving... Yeah, I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East. Último minuto. Además del protagonismo permanente que tiene Trump en una gestión, segunda parte, bien activa en varios frentes, mientras está pendiente de Medio Oriente, está peleando con Venezuela, o sea, está en varias. Pero también se estaría corroborando la filosofía de Trump.
de imponer la paz por la fuerza y de apretar, básicamente. Claro. O sea, acá puso a Hamás contra las cuerdas. O ustedes aceptan este plan de 20 puntos o los vamos a liquidar. Y lo reiteró en varias ocasiones. Ahora, en ese momento que yo les mostraba también, ahí se demuestra cómo se gesta el poder a nivel internacional. Es decir, Donald Trump estaba en una reunión hablando del tema de Antifa, de estas insurgencias en Estados Unidos internas, es decir, nada que ver como con un conversatorio. Un conversatorio con personas civiles, también de distintos activistas. Y llega Marco Rubio, el secretario de Estado, y le dice como: te tengo una noticia importante, y le dice el secreto, y de hecho por un tema de seguridad no se lo podía mandar al teléfono ni nada, por un tema de encriptado y que no se fuera a filtrar, y se lo escribe en un papel. Imagínate lo de último minuto que fue el breaking, que fue también para el presidente Donald Trump, que Marco Rubio le escribe en un papel: se acaba de llegar a un acuerdo en Egipto, y se lo pasa, y Donald Trump, obviamente él es un experto en política, también a mantener obviamente la compostura, no pudo haber mostrado también tanta emoción porque estaba lleno de periodistas. Y finalmente, después de esa reunión se termina, él se va y ahí publica en su red social Truth Social, que es finalmente la bomba mediática o el anuncio y la confirmación que todos estábamos esperando. El viaje de Donald Trump va a ser sumamente importante a Medio Oriente. Se espera que él llegue el día domingo. Fuentes de la Casa Blanca han asegurado que podría viajar el día sábado en la tarde a Medio Oriente. Se cree que sería Egipto, obviamente, porque es el lugar donde se llevó a cabo y donde se gestó este acuerdo entre también los distintos mediadores, pero que de todas formas se espera que también tenga una pasada por Israel. Sí. Él es muy cercano y es el principal aliado de Israel, por lo tanto se espera que sí o sí vaya a visitar a Benjamín Netanyahu y que entregue este posible discurso en el Parlamento israelí. Sí, ¿sabes qué? La imagen esta yo lo encuentro sobrecogedora porque recién acaba de pasar frente a la cámara una niñita. Hay hartos niños, los que vemos, el que pasó de espalda, y siguen cayendo bombas. O sea, imagínate, mira, todo ese esto niño, muy una frágil. guaguita. Y lo otro, hay muchas interrogantes también de los plazos en que esto va a comenzar a cumplirse. Mira, a esta hora está reunido el gabinete israelí para aprobar o no esto. Si dicen ok, dan luz verde, se debería registrar la firma del acuerdo entre las partes. Pero todo esto veremos, por ejemplo, ¿cuándo empieza la entrega de los cuerpos y de los prisioneros? Hamás está pidiendo que sea un proceso simultáneo. Esto partiría en 72 horas. Es decir, el sábado se debería empezar a generar este intercambio de los presos. Y la pregunta es, mientras se lleva esto a la práctica, ¿van a seguir los bombardeos? ¿Van a seguir los bombardeos como vemos en pantalla? Sí, sin duda. Bueno, para también poder introducir también a las personas que se están también sumando, sí. Esta es una información que ha estado toda la noche en desarrollo, que seguimos muy pendientes, que avanza minuto a minuto. De hecho, estaba recién revisando el teléfono que Netanyahu asegura que se acaba de entrar, que ya no se están realizando bombardeos en la Franja de Gaza y nosotros los acabamos de ver. Es decir, hay informaciones muy cruzadas. Pero también para poner un poquito en contexto, hay que informar también que anoche se llegó a un acuerdo histórico. Israel y Hamás, esta milicia radical islamista, acordaron la primera fase de un marco, podríamos decir, de un acuerdo de alto al fuego negociado por Estados Unidos y que va a permitir de alguna manera, la rápida liberación de todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, la retirada de Israel a un punto acordado, es decir, que el ejército de Israel salga del enclave palestino, y la excarcelación de algunos prisioneros palestinos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que es probable que los rehenes sean liberados el lunes. Nosotros ayer habíamos hablado, o se había hablado básicamente, que fue el propio presidente Donald Trump el que había dicho que podían ser liberados los rehenes el día sábado. Bueno, esa información ha cambiado, ha ido mutando y ya se ha confirmado. El propio Trump lo dijo, que van a ser liberados probablemente el lunes. Va a ser una sola entrega, podríamos decir, de rehenes, un solo intercambio, y van a ser por lo menos 20 rehenes vivos israelíes que van a ser devueltos a su país a cambio de cerca de 2.000 prisioneros palestinos, de los cuales son 250 palestinos que fueron condenados a penas de cadena perpetua, y otros 1.700 palestinos que han sido detenidos por Israel desde que comenzó la guerra hace 2 años. Yo les decía,
Si bien cuando ocurrió el 7 de octubre del 2023, cuando la milicia de Hamás vulnera e ingresa de manera ilegal a territorio israelí, asesina a 1.200 personas y secuestra a cerca de 250 personas desde los kibbutz, que son estas comunidades en las que viven los israelíes cerca de la frontera, y también desde este festival de música, desde esos 250 rehenes que fueron llevados a la fuerza a la Gaza, se cree que solamente Hamás hoy tendría el control o el poder de 50 de ellos. De esos 50, solamente 20 estarían vivos. No se ha anunciado qué va a pasar con los otros 30 cuerpos. Si es que van a ser devueltos, estamos hablando que pueden ser cuerpos que Hamás retiene desde hace 2 años, entonces tampoco se tiene mucha claridad del estado también de estos cuerpos, y es por eso que no se ha entregado ese detalle. Lo que sí se ha entregado es que estos 20 rehenes que estarían vivos serían devueltos el día lunes. Este anuncio, que es histórico, es inédito, la verdad es que pone fin a una cruenta guerra que ha dejado más de 67.000 palestinos fallecidos en la Franja de Gaza, más de 170.000 heridos en el enclave palestino. Este acuerdo, eso sí, no aborda algunos puntos conflictivos que son clave de esta propuesta, como qué es lo que va a pasar con Hamás, qué es lo que va a pasar con el desarme de Hamás. Hamás va a aceptar entregar las fuerzas, Hamás va a volverse ahora va a dejar de ser una milicia armada y va a querer ser un partido político. Dentro de este plan de 20 puntos que fue anunciado por el presidente Donald Trump, uno de los requisitos era que Hamás no puede pertenecer y no puede formar parte de un posible nuevo gobierno de transición en la Franja de Gaza, en los que sí podría estar incluido o de alguna manera cercano a algún vínculo la Autoridad Nacional Palestina, que son los que gobiernan la franja, o sea, Cisjordania, pero Hamás no puede pertenecer y tampoco participar en las elecciones que se llevarían a cabo el próximo año. Tampoco qué iba a pasar con la futura gobernanza de Gaza. Yo les decía que Donald Trump había propuesto este gobierno de transición, pero es un gobierno de transición que va a ser liderado por palestinos, pero que va a estar supervisado únicamente por el propio republicano. Estaba revisando, por ejemplo, los medios de contraparte, porque la mayoría de la información proviene a Occidente por medio de distintas cadenas, Reuters, medios como el Guardian, en fin. Pero Al Jazeera, por ejemplo, señala que hay mucha indignación y mucha suspicacia de si esto va a ser una realidad o no, porque los bombardeos no han cesado. Desde ayer, cuando Donald Trump ratifica esto con su canciller, su ministro de Relaciones Exteriores, Marco Rubio, hubo varios bombardeos y la imagen que estamos viendo es en vivo. Y para los expertos en este tipo de negociaciones, porque varios acuerdos como este han fracasado en los últimos años. Esto ha sido una pelea eterna. Las primeras 72 horas son clave. Si se hoy día firma el acuerdo y siguen los bombardeos, esto se va a caer. Esto no va a funcionar. Ha ocurrido que firman acuerdos, los bombardeos siguen y se empiezan a culpar entre ambas partes. No fuimos nosotros, es Hamás que está tratando de echar a perder todo esto. Entonces es clave que no veamos esta imagen que revisábamos recién de humaredas, de bombardeos, para que esto pueda, en definitiva, consagrarse, ¿no? Efectivo, claro. Bueno, además también contarles que Donald Trump anunció que espera viajar a Medio Oriente para este fin de semana. Lo más probable es que llegue a Egipto, que es donde se están llevando a cabo todas estas conversaciones, este acuerdo de paz. Él llegaría a Egipto el día domingo. Se espera que también pueda viajar posteriormente a Israel también para, obviamente, encontrarse con Benjamín Netanyahu, su principal aliado, y también se espera que quizás pueda entregar un discurso en el Parlamento israelí. Son horas claves para lo que pasa no solamente en Medio Oriente, sino que en todo el mundo. Vemos ahí imágenes, por ejemplo, en nuestro despliegue de israelíes celebrando, gazatíes en Palestina también celebrando. Muchos familiares de los rehenes han estado llorando, descorchando champañas, celebrando que por fin, después de 2 años, van a poder volver a tener a sus familiares de vuelta. Sí, vamos a estar ampliando en algunos minutos más, porque esto está en completo desarrollo. 6:48 minutos. Vamos a revisar ahora el informe del tiempo. Ya llegó Alejandro Sepúlveda y está con